Hola y bienvenidos. Hoy vamos a desgranar un sistema que de verdad puede cambiarlo todo. Está sacado del legendario libro Metas, de Brian Tracy, y nos explica cómo pasar de tener una simple idea o una ambición a conseguir logros de verdad, logros extraordinarios. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué parece que algunos avanzan a toda velocidad y otros se quedan atascados? Bueno, según Tracy, la respuesta no tiene que ver con la suerte, ni con un talento especial. No. Tiene que ver con un hábito que es sorprendentemente simple, pero increíblemente poderoso. Y para entenderlo, mirad esto. Es un famoso estudio de Harvard que lo ilustra a la perfección. La diferencia es que es brutal. Fijaos, el 84% de los graduados, la inmensa mayoría, no tenía metas claras. Un 13% sí que las tenía, pero bueno, ahí en la cabeza, sin escribirlas, y ya solo con eso ganaban el doble. Pero atención, porque aquí viene lo bueno, el 3%, solo un 3% que tenía sus metas claras y por escrito, ganaba de media 10 veces más que el resto. La única diferencia, como vemos, no era el talento, era la claridad. Muy bien, pues vamos al lío. Vamos a desglosar este sistema paso a paso. Veremos cuál es el secreto de ese 3%, cómo podemos tomar las riendas de nuestra vida, cómo diseñar un futuro sin límites, definir nuestro propósito principal y, muy importante, cómo programar la mente para el éxito. Y al final, la pregunta clave que lo inicia todo. Empezamos por el principio. ¿Cuál es el secreto de ese 3% que destaca tantísimo? Pues se resume en una sola palabra: claridad. Saber exactamente hacia dónde se dirigen. Brian Tracy usa una analogía que es buenísima. Lo explica todo. Dice que no tener metas es como ir al volante del mejor coche del mundo, un cochazo, pero en medio de una niebla que no se ve a 2 metros. Da igual lo potente que sea el motor, avanzas con miedo, muy despacio, casi sin rumbo. Las metas claras son lo que disipa esa niebla y lo que nos permite, por fin, pisar el acelerador. Vale, pero claro, antes de marcar un rumbo en el mapa, hay que coger el volante con firmeza. Y eso empieza con un cambio de mentalidad que es fundamental. Aquí está el quid de la cuestión. Es la diferencia entre creer que la vida te sucede a ti y entender que la vida sucede gracias a ti. Es pasar de un locus de control externo, ya sabéis, culpar a las circunstancias, al jefe, a la economía, a un locus interno, donde se asume el 100% de la responsabilidad. Y este cambio es el interruptor que apaga las emociones negativas que nos paralizan. Y el antídoto para esas emociones es esta declaración, tan simple y a la vez tan poderosa. Al afirmar «soy responsable», se elimina la culpa, la ira, se recupera el poder. Es, como dice Tracy, el paso de la infancia a la madurez emocional, tengas la edad que tengas. El cambio real ocurre cuando uno empieza a verse como el presidente o la presidenta de su propia corporación. Piensa en ello, Yo S.A. Uno decide la estrategia, las inversiones en formación, los objetivos. Se deja de ser un simple empleado de la vida para convertirse en el arquitecto del propio destino. Una vez asumida esa responsabilidad total, llega la parte divertida. Es el momento de convertirse en el arquitecto. Es la hora de soñar y de diseñar. El ejercicio se llama idealización y es muy potente. Consiste en proyectarse 5 años en el futuro e imaginar que todo, absolutamente todo, es perfecto. Como si no hubiera límites de dinero, ni de talento, ni de contactos. ¿Por qué? Porque este proceso desactiva esas convicciones autolimitadoras, esa vocecita que nos dice «no puedo» o «no soy lo bastante bueno». Así que la clave es preguntarse, si tuviera una varita mágica, ¿cómo sería mi vida perfecta en 5 años? En lo profesional, en lo financiero, con la familia, la salud. Y es súper importante no pensar en el cómo todavía, solo en el qué. ¿Qué es lo que de verdad se desea? Muy bien, ya tenemos esa gran visión, ese futuro perfecto que hemos diseñado. El siguiente paso es destilar todo eso en una única prioridad, una que funcione como la locomotora que arrastra todos los demás vagones. Para esto, hay un ejercicio que es simple pero increíblemente profundo. Primero, escribir 10 metas para el próximo año. Da igual, lo que se te ocurra. Y luego, hacerse la pregunta del millón. De todas estas, si solo pudiera conseguir una, ¿cuál tendría el mayor impacto positivo en mi vida? La respuesta, esa es el propósito principal definido. Se convierte en la brújula que guía todas las acciones del día a día. Vale, ya tenemos el mapa, la brújula, el plan. Ahora falta el combustible para arrancar el motor. Y ese combustible es una convicción inquebrantable en que se puede conseguir. Esta frase mítica de Napoleón Hill es una verdad universal que Tracy recalca constantemente. La convicción es el catalizador que crea la realidad. No es que creamos lo que vemos, no. Vemos aquello en lo que ya creemos. La convicción precede al hecho, lo crea.
Y aquí está el núcleo de todo, nuestro autoconcepto. Lo que creemos sobre nosotros mismos funciona como el sistema operativo de un ordenador. Determina lo que podemos y no podemos hacer. Si el programa dice no puedes, actuaremos en consecuencia. Así que para cambiar los resultados en la pantalla de nuestra vida, primero hay que actualizar el programa, hay que cambiar las convicciones que tenemos sobre nosotros mismos. Hemos recorrido el sistema entero, desde la mentalidad hasta la estrategia, pasando por el diseño del futuro. Pero todo esto, absolutamente todo, empieza con un primer paso, con una sola pregunta. Merece la pena pararse un momento a pensar en esto de verdad, porque la respuesta a esa pregunta, una respuesta sin miedos, sin peros, sin limitaciones, ese es el punto exacto donde empieza un futuro completamente nuevo. Es el verdadero kilómetro cero de todo.